Estamos a 20 de febrero del año 2022 y en este día queremos pedir por el eterno descanso de Teresa Zavala Palacios, de Grisel Grilli Ayala, de Erlinda Martínez, de Benedicto, de Cecilia Malagón León, de los misioneros josefinos que han fallecido, de Monseñor Hermenegildo Ramírez Sánchez, de Ramiro Navas y de todos los josefinos que han pasado de este mundo a Dios. Pedimos por la salud de Teresa Hernández Macías, de Daniel Hernández Martínez, de Felicitas Martínez Carrizales, de Jonathan Valdés, de Carlitos López Marañón, de Erendira Juárez, de Saturnina Fraga, de los misioneros josefinos que están enfermos, especialmente del padre Julio Vadillo. Queremos pedir también por Matías Barrientos, por Herminia, por José Antonio Isoe Herrera, por todos los secuestrados para que sean liberados y por los desaparecidos para que sean encontrados. Y cantamos. Peregrinos de la paz y la alegría, convocados en el nombre del Señor, celebramos la Sagrada Eucaristía, sacrificio y banquete de su amor, sacrificio y banquete de su amor, reunidos en tu casa, alrededor del altar, nos convidas a tu mesa, de tu palabra y tu pan, de tu palabra y tu pan, peregrinos de la paz y la alegría, convocados en el nombre del Señor, celebramos la Sagrada Eucaristía, sacrificio y banquete de su amor, sacrificio y banquete de su amor. Vamos a iniciar nuestra celebración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos y hermanas, para disponernos a celebrar con dignidad estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Y sabiéndonos pecadores, pero confiando en que tenemos un Padre que nos ama y nos perdona, digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros.
Y en este día en que celebramos que Cristo ha vencido el pecado y la muerte, demos juntos gloria a Dios. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama a Él. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu gloria. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama a Él. Tú eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama a Él. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama a Él. Y en la tierra paz a los hombres que ama a Él. Ponemos todas las intenciones que tengamos ante el altar del Señor. Le presentamos lo que tenemos para esta Eucaristía, especialmente todos los que seguiremos esta celebración. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la constante meditación de tus misterios nos impulse a decir y hacer siempre lo que sea de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Del primer libro de Samuel. En aquellos días Saúl se puso en camino con 3,000 soldados israelitas. Bajó al desierto de Sif en persecución de David y acampó en Jaquilá. David y Abisai fueron de noche al campamento enemigo y encontraron a Saúl durmiendo entre los carros. Su lanza estaba clavada en tierra, junto a su cabecera, y en torno a él dormía Abner y su ejército. Abisai dijo entonces a David: Dios está poniendo al enemigo al alcance de tu mano. Deja que lo clave ahora en la tierra con un solo golpe de su misma lanza. No hará falta repetirlo. Pero David contestó: No lo mates. ¿Quién puede atentar contra el ungido del Señor y quedar sin pecado? Entonces cogió David la lanza y el jarro de agua de la cabecera de Saúl y se marchó con Abisai. Nadie los vio, nadie se enteró y nadie despertó. Todos siguieron durmiendo, porque el Señor les había enviado un sueño profundo. David cruzó de nuevo el valle y se detuvo en lo alto del monte a gran distancia del campamento de Saúl. Desde ahí gritó: Rey Saúl, aquí está tu lanza, manda a alguno de tus criados a recogerla. El Señor le dará a cada uno según su justicia y su lealtad. Pues Él te puso hoy en mis manos, pero yo no quise atentar contra el ungido del Señor. Palabra de Dios. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre.
Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. No nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. El Señor es compasivo y misericordioso. Como diste el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien ama. El Señor es compasivo y misericordioso. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, la Escritura dice que el primer hombre, Adán, fue un ser que tuvo vida. El último Adán es espíritu que da la vida. Sin embargo, no existe primero lo vivificado por el espíritu, sino lo puramente humano. Lo vivificado por el espíritu viene después. El primer hombre hecho de tierra es terreno. El segundo viene del cielo. Como fue el hombre terreno, así son los hombres terrenos. Como es el hombre celestial, así serán los celestiales. Y del mismo modo que fuimos semejantes al hombre terreno, seremos también semejantes al hombre celestial. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, por esa gente que vive y que siente en su vida el amor. Aleluya, aleluya, por esa gente que vive y que siente en su vida el amor. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Aleluya, aleluya, por esa gente que vive y que siente en su vida el amor. Aleluya, aleluya, por esa gente que vive y que siente en su vida el amor. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica. Al que te pida, dale, y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes, porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien solo a los que les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores con la intención de cobrárselos después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos. Hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos, como el Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados.
No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena y bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica. Porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor. Quisiera comentar con ustedes estos textos que nos regala hoy la palabra de Dios. La primera lectura es del primer libro de Samuel. Aquí tenemos algo que nos llama la atención y es la nobleza de David. David está siendo perseguido por el rey Saúl. Recordemos cómo David ha matado a Goliat. David ha librado no solamente a los israelitas, sino a Saúl de hacer la guerra con los filisteos. David, una vez venciendo a Goliat, los filisteos han huido. A los israelitas les ha quedado la tarea solamente de acabar con ellos. Porque David ha vencido pues al que era, vamos a decir, como el protector de los filisteos, su soldado más fuerte, el que guiaba a la Filistea. Pero Saúl no se acuerda de eso. A Saúl le ha quedado en la mente el canto de aquellas mujeres que decían, Saúl mató a 1000, David mató a 10,000. Y de ahí empezó en su cabeza, pues, a anidar la envidia, a ver a David no como un aliado, sino como un enemigo. Y David nunca buscó el poder. Pero aquí vemos que el que emborrachó al poder, el que se emborrachó de poder, fue Saúl, que veía en David un rival y no veía un aliado. Se olvidó de lo que David hizo por Israel. Y dice que Saúl se puso en camino con 3,000 soldados israelitas, bajó al desierto de Sif en persecución de David y acampó en Jaquilá. Anda persiguiendo pues a alguien que hizo el bien a Israel. Y aquí vemos cómo nos presenta esta escena el autor del libro de Samuel y cómo nos dice que Saúl está dormido, está con la lanza enterrada en su cabecera, como alrededor de Saúl hay otros que lo guardan y están también durmiendo. Era el momento preciso para que David acabara con Saúl y se acabara la persecución. De hecho, el que acompaña a David le dice, déjame matarlo, de un solo golpe lo mato con su misma lanza. Pero le dice lo siguiente, no lo mates. ¿Quién puede atentar contra el ungido del Señor y quedar sin pecado? David sabía que Saúl había sido elegido por Dios para dirigir a Israel. Y esa unción o esa elección viene de parte de Dios. Entonces por eso le perdona la vida a Saúl. Solamente toma su lanza y se va con ella. Y es capaz de gritarle a Saúl que alguien venga por tu lanza, no se la roba. Rey Saúl, aquí está tu lanza, manda a alguno de tus criados a recogerla. Aquí las palabras que vienen a continuación son muy reveladoras del corazón de David. El Señor le dará a cada uno según su justicia y su lealtad, pues Él te puso hoy en mis manos. Pero yo no quise atentar contra el ungido del Señor. Vemos la misericordia de David, vemos la grandeza de David, vemos la conciencia que tiene David. Esto con la primera lectura. Con el Salmo 102, el Señor es compasivo y misericordioso. Una de las cosas que nosotros tenemos siempre que hablamos de Dios son estas dos virtudes que hay en Dios y que lo definen como tal: compasión y misericordia. Algunas veces cuando yo he comentado con ustedes este texto, les digo que la compasión es padecer con. Cuando nosotros sentimos compasión hacia alguien que está sufriendo, cuando nosotros sentimos compasión hacia alguien que no conocemos, cuando nosotros sentimos compasión por alguna situación que se está sucediendo,
aunque no sepamos quiénes son aquellas personas que están sufriendo, aunque las hayamos visto por primera vez, sentimos algo en el corazón. Y la misericordia es sentir con el corazón. Y es el sentimiento parecido al que tiene un papá cuando ve sufrir a sus hijos, o cuando ve sufrir a su esposa, o cuando su esposa o sus hijos están padeciendo alguna situación. Él, con ese mismo corazón o con esos mismos sentimientos que están sintiendo sus seres queridos, pues así siente, ¿verdad? De ahí viene la palabra compasión, perdón, misericordia, sentir con el corazón. Y cómo Dios es compasivo y misericordioso. No solamente tiene lástima, sino que padece con nosotros Dios. Siente con el corazón. Por eso hay una alabanza al Señor. Bendito sea el Señor, bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. No olvides sus beneficios, porque Dios siempre está atento a hacerle un bien al hombre. El Señor perdona tus pecados, cura tus enfermedades, rescata tu vida del sepulcro, te colma de amor y de ternura. El Señor se involucra con nosotros. No deja que nos extraviemos, no deja que nos perdamos, no deja que nos muramos. El Señor está ahí. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. No nos trata como merecen nuestras culpas. No es un Dios justiciero. Es un Dios compasivo y misericordioso. Porque si fuera justiciero, nos trataría como merecen nuestras culpas. Pero el Señor siempre nos está perdonando. Como diste el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es el Señor compasivo con quien lo ama. Y todos nosotros, como hombres, como mujeres, somos amados por el Señor. Después nosotros en la primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, habla de los dos Adanes. El primer Adán creado de la tierra, del barro de la tierra. El segundo Adán es Cristo, que viene vivificado por el Espíritu. Dice además, el primer hombre es hecho de tierra, es terreno. El segundo viene del cielo. ¿Cómo hay esta diferencia entre estos dos Adanes? Como fue el hombre terreno, así somos los hombres terrenos. Y nos parecemos a nuestro primer padre, Adán, el que fue creado en el principio, en que somos débiles, en que somos frágiles, en que somos pecadores, en que somos imperfectos. Pero estamos llamados a parecernos al segundo Adán, que es Cristo, que resucitó, en ser santos, en ser justos, en tratar de llegar a ser buenos como nuestro Padre Celestial es bueno. Y del mismo modo que fuimos semejantes al hombre terreno, a ese antiguo Adán, vamos a ser semejantes al hombre celestial. Y ahí tenemos que encaminarnos, tenemos que recorrer un camino de lo puramente terreno a lo celestial. Finalmente, con el Evangelio de San Lucas se nos presenta esto que llama la atención en este Evangelio de San Lucas. Amen a sus enemigos y hagan el bien a los que los aborrecen. Bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Esto va en contra de toda la lógica que es muy humana. Porque si hay un enemigo, generalmente tendemos a hacerlo nuestro rival. Si hay alguien que nos hace mal, pues tendemos a hacerle mal. Si hay alguien que nos maldiga, tendemos a regresarle la maldición. Si hay alguien que nos golpee, tendemos a golpear también. Pero aquí la lógica del Evangelio es diferente. Amar al que nos odia, hacer el bien a los que nos hacen el mal, bendecir a los que nos maldicen, dar al que se lleve lo nuestro.
Traten a los demás como quieran que los demás los traten a ustedes. Esto es algo muy humano. De tratar a los demás como queremos que nos traten a nosotros, pues eso lo queremos todos. ¿Y cómo queremos que nos traten a nosotros? Queremos que nos traten bien. Y si nosotros queremos que nos traten bien, pues nosotros también tenemos que tratar bien. Y si queremos que nos perdonen, pues también nosotros tenemos que perdonar. Y si queremos que nos comprendan, también nosotros tenemos que comprender. Y si queremos que olviden nuestras ofensas, pues nosotros también tenemos que olvidarlas. Esto es en el plano como muy básico, muy terreno. Porque dice, si solo hacen el bien a los que les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores. Y viene el salto. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos. Hagan el bien. Presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno hasta con los malos e ingratos. La bondad de Dios para con todos los seres humanos. Y aquí viene un salto que ya no es lo terreno, sino es lo divino. Sean misericordiosos como su Padre Celestial es misericordioso. Aquí tenemos que imitar a Dios. Tenemos que salir solamente nada más del plano, de lo terreno, de buscar que nos hagan como nosotros queremos, como nosotros queremos que nos traten. Aquí es ser misericordiosos como Dios es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados. Den y se les dará, recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante los pliegues de su túnica, porque con la misma medida que midan serán medidos. Yo les digo que esta medida que se lleva en los pliegues de la túnica, yo les decía que antes, pues en lugar de costal, en algunas partes llevaban en la túnica solamente, y la túnica pues la recogían para que se formara como una especie de bolsa, y entonces echaban en esa especie de bolsa el grano, y una medida sacudida es que sacuden el grano y la apretaban para que cupiera un poquito más, y entonces uno podía llevar esos granos o eso que le daban a uno como una medida pues abundante. ¿Qué podemos aprender nosotros de estas lecturas para nuestra vida? Con la primera lectura del libro de Samuel, creo que vemos, como decíamos, la grandeza de David. David pudo haber acabado con Saúl así. Primero porque estaba dormido. Segundo porque nadie se dio cuenta a su alrededor que David lo tenía en sus manos. Tercero porque David agarró su espada, su lanza, perdón. Y de un lanzazo lo pudo haber acabado. Pero David sabe que es el ungido de Dios. Y nosotros a veces cuando queremos desquitarnos de una persona, pues como que buscamos el momento oportuno. Incluso hay una palabra que tenemos muy metida en nuestro corazón y ya me las pagará. Pero si nosotros consideráramos al otro, tuviéramos como esta nobleza de alma, de corazón de David, considerar al otro como un ungido del Señor. ¿Y qué cosa es un ungido del Señor? Un elegido. Todos nosotros por el bautismo somos elegidos por Dios. Y todos nosotros por el bautismo somos templos del Espíritu. Nos haríamos menos daño si tuviéramos esta conciencia. Nos respetaríamos más. Habría menos asesinatos. Habría menos injusticias. Habría menos revancha. Recordar que el otro es ungido de Dios. Y por eso estamos invitados hoy en este día a dar el salto como David, a tener ese corazón noble y de respetar al otro porque estamos viendo en el otro una persona que Dios ha elegido, una persona que Dios ha ungido con su espíritu, una persona que es importante porque Dios la ha puesto para una misión especial en este mundo. Y como decía David, el Señor le dará a cada uno según su justicia y su lealtad.
pues Él te puso y en mis manos, pero yo no quise atentar contra el ungido del Señor. El juicio, como se dice en algunos textos del Nuevo Testamento, hay que dejarlo al Señor. A nosotros no nos toca juzgar. Esto con la primera lectura. En el Salmo 102, el Señor es compasivo y misericordioso. Encontrar estas dos características de Dios siempre a lo largo de nuestra vida. La compasión y la misericordia. Porque a veces pensamos que Dios es como un juez, como alguien justiciero. A veces pensamos que Dios es malo. A veces pensamos que Dios no es justo. Pero si nosotros vemos, Dios siempre nos está dando las oportunidades. Dios siempre nos está perdonando. Dios siempre nos está dando la capacidad de que reaccionemos de diferente manera ante las cosas que nosotros vamos viviendo día con día. Por eso no hay que olvidar jamás que el Señor es compasivo y misericordioso. Si alguien nos presenta a un Dios diferente, más bien que nos lo presente como un Dios vengativo y despiadado, nos está presentando una caricatura de Dios. Nos está presentando un Dios que no corresponde al Dios de la Biblia. Dios es compasivo y misericordioso, y esto ya lo dice desde el Salmo 102. Y por eso dice, el Señor es compasivo y misericordioso. No nos trata como merecen nuestras culpas, sino ni nos paga según nuestros pecados. Así como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama. Hay que encontrar y descubrir a Dios en la compasión, en la misericordia, es decir, en las oportunidades de cada día, en lo que Dios nos da para hacer como nuevo cada jornada. Después nosotros en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios habla de esos dos Adanes. Una cosa es, como alguna vez yo les platicaba, una semilla de trigo. Y una cosa es una semilla de trigo que ha caído en tierra y que después viene la espiga y después de la espiga vienen los granos. Es ese grano que si no cae en la tierra y muere, no da fruto. Pero si muere, pues viene una espiga cargada de muchos granos. Y nosotros también estamos llamados así a no pensar que estamos hechos solamente para esta vida. Nosotros estamos hechos para dar fruto en la eternidad. Y aquí nosotros vamos sembrando. Cada decisión que tomemos en esta vida es un sembrar para cosechar en la otra vida. ¿Con qué cosas nos vamos a presentar? ¿Con qué cosecha nos vamos a presentar en la otra vida? Por eso es bien importante que nosotros tengamos en cuenta que lo que pasa en esta vida, pues es una invitación a dejar de ser terrenos y a pensar en que tenemos que ser celestiales. Y no estoy hablando solamente de olvidarnos de lo terreno, no, sino en esto terreno tener una actitud divina, en esto terreno tener una actitud santa, en esto terreno tener una actitud de gracia, en esto terreno tener una actitud de vida. Porque si nos quedamos en lo terreno como algo que es de muerte, como algo que es imperfecto, como algo que es de pecado, pues no estamos dando el salto hacia la eternidad. Y estamos llamados, por esto que dice San Pablo, a que nosotros tenemos que ser como ese hombre, como ese nuevo Adán, que es un hombre según el Espíritu. Aunque seamos de tierra, nosotros hay que buscar, aspirar a eso que viene del cielo. Finalmente con el Evangelio, esto que nos presenta hoy San Lucas, es difícil cuando de repente nos están enseñando que nosotros no tenemos que dejarlos, cuando nos están enseñando que nosotros tenemos que tomar revancha, cuando nos están enseñando que nosotros tenemos que hacerle el daño a los que nos dañan. De hecho, los judíos decían, pues hay que tratar a los demás como nos tratan a nosotros. Algunos pensaban que pues en eso estaba ¿cómo se llama? Como la justicia. Hay algunas ideologías que dicen no solamente hay que tratar a los demás como nos tratan,
sino hay que, como se dice popularmente en México, hay que ponerles en la torre, es decir, hay que acabar con ellos para que surja algo nuevo. Y aquí lo que nos presenta hoy el Evangelio es: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que les hacen el mal, perdonen a los que los ofenden. Yo les decía de una frase que es muy humana: traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. Pero yo les decía que había un salto. Sean misericordiosos como su Padre Celestial es misericordioso. Que es bueno con los buenos y con los malos. Es un salto que cuesta muchísimo, muchísimo, porque nosotros estamos a veces como programados para decir: el que me la hace, me la paga. El que me ofende va a salir ofendido. El que me trata mal va a ser tratado mal. Y a veces pues ahí no acabamos la guerra, ¿verdad? Y por eso hay que pedirle al Señor que nos conceda pues dar ese salto de lo humano a lo divino, de querer parecernos a Dios en su santidad, de querer parecernos a Dios en su misericordia, de querer parecernos a Dios en tratar a los demás bien, en querer parecernos a Dios en acercarse a cada uno de nosotros y amarnos. Porque siempre es la tentación de querer la revancha, siempre es la tentación de hacer daño, siempre es la tentación de acabar con el otro. Y Dios hoy nos invita a asemejarnos más a Dios que asemejarnos a las actitudes básicas de un ser humano. Y lo básico no lo hablo como algo que sea, como se dice, peyorativo, o que sea que hable mal de lo humano, sino que de repente es esos sentimientos básicos que a veces tenemos de: me pegan, pego, me gritan, grito, me hacen mal, hago mal, sino que tenemos que dar un salto de calidad a ser como Dios ha sido con nosotros: misericordioso, amoroso, compasivo. Les pregunto: ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, padeció, murió, fue sepultado, resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Vamos a darle gracias a Dios y a ponerle todas nuestras intenciones al Señor en este momento de la Eucaristía, como si fuera la oración universal. Se lo presentamos al Señor y le presentamos ahora nuestros dones. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Si el grano de trigo no muere, si no muere, solo quedará. Pero si muere, en abundancia dará un fruto eterno que no morirá.
Sigamos haciendo oración, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que esta ofrenda nos purifique y nos renueve y sea causa de eterna recompensa para los que cumplen tu santa voluntad por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, ni nuestras bendiciones te enriquecen, tú inspiras y haces tuyas nuestra acción de gracias para que nos sirva de salvación por Cristo Señor nuestro, a quien alaban los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, con nuestro párroco Eleodoro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de tu Hijo Manuel de Ávila, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros para que así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de nuestra unión como hermanos y hermanas, oremos juntos como Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo aquello que nos quita la paz, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cantamos el Cordero de Dios como señal de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Y este, hermanos y hermanas, es Cristo el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y para los que no han podido comulgar, los invito a que juntos hagamos la comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás en el Santísimo Sacramento. Te amo y te deseo sobre todas las cosas, pero ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si yo hubieras venido, me abrazo y me uno todo contigo. Concédeme vivir siempre según tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Alimentados con el manjar del cielo, te pedimos, Señor, que apetezcamos siempre las fuentes de donde brota la vida verdadera, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Le cantamos al Señor el canto de salida. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Gracias, Padre, tu vida es mi vida. Tus manos amasan mi barro. Mi alma es tu aliento divino. Tu sonrisa en mis ojos está. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol.
Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Ave María Purísima, San José, esposo de la Virgen, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que tengan una buena jornada, que el Señor los bendiga.